Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico, y pues hoy comenzamos una serie nueva de programas, ya que la serie de Encuentro y Seguimiento de Cristo en la Iglesia ya lo concluimos. Quienes quieran escucharlos, ahí están en YouTube, pueden ir buscándolos con mi nombre en el buscador o con el título de los programas. La serie que voy a empezar hoy es de el tema de las bienaventuranzas. Hace ya bastantes años que escribí un librito publicado en la editorial Dabar con este título: Las bienaventuranzas, reto y gracia. Todavía se puede encontrar el librito para quienes lo deseen en algunas librerías católicas, concretamente en la nuestra de la colonia Las Águilas en México. Es un tema de primera línea y lo prueba precisamente el hecho de que el Sermón de la Montaña, que es como la carta magna del Evangelio, comience con la enunciación de las 8 bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Pero bueno, para introducción me voy a referir pues al texto mismo de este librito en lo que llamo introducción. Quizá hoy más que en tiempos pasados estamos haciéndonos más sensibles al ideal de la felicidad. Quizá a medida que va perdiendo fuerza el camino de la ascética en la vida de los cristianos, es decir, el camino de la penitencia, nos vamos haciendo más sensibles a la idea de la felicidad como meta y razón de nuestro trabajo y de nuestros ideales. Y eso no porque la ascética esté opuesta a la felicidad, sino que como que nos condicionaba un poco el insistir mucho en la ascética y perder de vista también un poco esta idea de la felicidad, como si la vida cristiana era penitencia, castigos y una serie de experiencias negativas. Quizá a medida que las ofertas del mundo de una felicidad más sensible y corporal van tomando fuerza en nuestras vidas, el ideal de la vida ascética o de penitencia ha perdido terreno en el campo de la cristiandad. Quizá son dos actitudes extremas, que no nos dan la medida o la dirección de una vida adecuadamente entendida, ni del punto de vista cristiano, ni del punto de vista humano. En otras palabras, la ascética, la renuncia, la penitencia, son parte de la vida humana en muchas formas, por razón del trabajo, por razón de la vida familiar, de la vida en sociedad, por razón de conseguir metas, pero la felicidad es el anhelo de todo ser humano en toda etapa de su vida, en toda empresa que quiere llevar a cabo o en cualquier vocación en que quiera realizarse. Por tanto, hay que prestar atención a combinar ambos valores. Y creo que el Evangelio hace su aportación importante al respecto a través de las bienaventuranzas. ¿Por qué
Por una parte, las bienaventuranzas nos hablan de situaciones de la vida que no son siempre tan gozosas, que son más bien dolorosas, pero ofreciendo una visión y un enfoque de felicidad. Creo que son muchos los cristianos que consideran las bienaventuranzas como otros tantos mandamientos u obligaciones que nos señalan una serie de virtudes a practicar de las cuales depende nuestra felicidad. Con un poco más de acierto podemos constatar que las bienaventuranzas presentan un código de valores y de situaciones ante los que a menudo el creyente se siente confundido y desorientado, de forma que el modo de entenderlas no es el mismo en el conjunto de los cristianos. Y al hablar de entender, me refiero al enfoque desde el cual tratamos de creer y asumir este primer mensaje del Sermón de la Montaña. Si las miramos con la mentalidad humana de nuestro mundo actual, pueden producir en nosotros una especie de conflicto interior imposible de resolver que nos inclina a tratar de asumirlas desde una actitud moralista o de cumplimiento, con matices de heroísmo y también de hipocresía, es decir, como obligaciones que no entendemos cómo hacerlas realidad, pero que sentimos que debemos cumplirlas. La felicidad que el mundo nos ofrece parece contraria a esta propuesta de felicidad que Jesús proclama. ¿Cómo ser feliz en circunstancias que repugnan a nuestra naturaleza, como el llorar, no defender los propios derechos, ser perseguidos o pasar necesidad? Si nos fijamos en el contenido de las bienaventuranzas, podemos descubrir que Cristo nos está hablando de situaciones y actitudes de vida propias de cualquier mortal y que normalmente son causa de desdicha y dificultad en la vida de la mayoría. Ahí está lo llamativo y lo evangélico de la doctrina de Jesús, que en esas situaciones pueda tomar raíces la felicidad en nuestras vidas. ¿Cómo? Jesús no da ninguna fórmula mágica ni ningún método. Simplemente lo proclama. El término bienaventurado lo podemos entender como sinónimo de dichoso, de feliz, en sentido pasivo, lo podemos entender también como bienaventurado. Separen estas dos palabras. Bienaventurado. Y, traducido literalmente, entendemos una persona bienaventurada, es decir, una persona con una buena aventura en su vida, con un buen compromiso, bienaventurado, bien comprometido, en un sentido activo de un compromiso, de una aventura que está por realizarse.
De un punto de vista pasivo, se supone que hay que aceptar esas situaciones cuando se hacen presentes en nuestra vida, como ocasiones en las que se manifiesta Dios o en las que Dios puede manifestarnos su providencia, su misericordia, su paz, su gozo, su amor, etc. Pero en el sentido activo significan una opción por esa buena y afortunada aventura o experiencia de vida que Jesús nos ofrece, nos describe en su Evangelio, que es la aventura del reino de Dios. Entonces se tratará de comprometer nuestra vida en ellas, o en ella, en un conjunto, la aventura del reino, o en ellas las aventuras que cada bienaventuranza supone, optando, por ejemplo, por la causa de la paz, por la causa de la misericordia, por el reino de Dios, por el Evangelio, por la pobreza. Este doble sentido nos dará la oportunidad de entender y de aceptar las bienaventuranzas como reto y promesa para nuestra vida en el reino. Jesús nos dice bienaventurados. Cuando tú aceptas de una manera, en cierto modo pasiva, este anuncio de Jesús, es para ti una promesa, una gracia, o la promesa de una gracia. Cuando esa bienaventuranza de Jesús la entiendes como una aventura, entonces se convierte en un reto. La felicidad es un valor fundamental en la vida del creyente bíblico y, por supuesto, en la vida de toda persona humana en general. Por ello es lógico y significativo que las bienaventuranzas sean el primer tema con el que se abre lo más típico del Evangelio, como he dicho antes, que es el Sermón de la Montaña. El hombre busca la felicidad de todas las formas y con todos los medios a su alcance. Es un anhelo que Dios ha puesto en su corazón. Por ello, Él creó todo bueno y le dio al ser humano la oportunidad de gozar de su amistad desde el principio. Pero sabemos que llegó un momento en el que el hombre creyó haber dado con la clave de la felicidad, pudiendo ser como Dios. Y entonces hizo una experiencia arriesgada y temeraria, desconfió de Dios y sin dar crédito a lo que sentía, cuando dio ese salto de desconfianza, experimentó inmediatamente el vacío interior de su humanidad, de su egoísmo, de su limitación, de su vulnerabilidad, de su inseguridad, de su miedo y de su amarga incapacidad para ser feliz. Muchos aspectos de la experiencia desafortunada que el ser humano tuvo al desconectarse y desconfiar de Dios.
un vacío interior en su humanidad con tan lamentables consecuencias. Egoísmo, limitación, vulnerabilidad, inseguridad, miedo, incapacidad para la felicidad auténtica. Pero ni la pobreza ni el sufrimiento, ni la persecución ni el hambre se han proclamado en ningún código de valores de vida como ocasiones o experiencias que traigan la felicidad. Y eso es lo que Jesús hace y proclama. Quizá en ciertas circunstancias se apunta al ejercicio de la misericordia, al fomento de la paz o la práctica de la mansedumbre y paciencia como actos y compromisos que pueden traer felicidad a quienes las practican o a quienes son beneficiarios de las mismas. Jesús, a través de las bienaventuranzas, nos invita a mirarnos y a aceptarnos en nuestra condición individual presente. Primeramente, mirarnos y aceptarnos en nuestra condición presente. Luego, nos invita a vivir toda circunstancia de la vida agarrados a la providencia amorosa de un Dios que es nuestro Padre. Algo así como vivir toda circunstancia bajo la mirada paterna de Dios. De tal manera que, aunque tengamos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo dejemos también en sus manos, ya que todo lo permite y dispone para el bien de los que lo aman. Jesús nos invita a hacer la aventura de mirar la vida con los ojos puros de un hijo de Dios. Ojos puros, en pocas palabras, sin prejuicios, sin intereses egoístas. Nos invita a vivir la limitación y la precariedad humana con el corazón puro de una criatura de Dios que se sabe criatura ilimitada y con precariedad. Nos invita a comprometernos en un proyecto de felicidad, o si quieren más concretamente, en un proyecto de vida feliz que no sea obra nuestra solamente, sino llevar a cabo una promesa, hacer que fructifique una promesa que nos reta a creer en un Padre bueno, que incluso hace salir su sol sobre malos y llover sobre injustos. Bueno, pues vamos a ver. Podría hacerles unas preguntas, pero yo creo que las preguntas las vamos a ir haciendo a medida que vamos escuchando la descripción de cada bienaventuranza. Quisiera solamente decir, para concluir esta introducción,
que necesitamos darle a Jesús la credibilidad de un maestro. Que nos sintamos discípulos, que sepamos o recordemos que todo maestro tiene algo que enseñar y que todo discípulo tiene algo que aprender. Que a veces hay enseñanzas que nos sorprenden, que no esperábamos. Muchas veces cuando nos anuncian un programa, una conferencia, pensamos si tenemos una cierta formación. No, pues eso ya lo sé. Ya sobre eso he leído, sobre eso he oído hablar. Pero si por casualidad un amigo o una amiga nos invita a acompañarla o acompañarlo y nos damos la oportunidad de escuchar a ese maestro, a quien personalmente no teníamos mayor interés en escuchar, casi seguro me atrevo a decir que vas a salir con la idea y la impresión de que mereció la pena. Hombre, dirás, muchas cosas ya las había escuchado, pero fíjate ese punto. Ese puntito no me había calado. Ni me había dado cuenta de que mi bienaventuranza preferida es esta, o que en esta bienaventuranza es donde yo he encontrado más felicidad, etc. Entonces, les invito a que, a medida que vayan escuchando estas pláticas breves, normalmente no van a durar más de 30 minutos, pues se den el beneficio de pensar, quizá aprenda algo. Vamos a ver, voy a escuchar. Esto para quienes han leído, han estudiado o han escuchado hablar sobre las bienaventuranzas. Quien no, y puede ser que haya bastantes que nunca han escuchado describir las bienaventuranzas detalladamente, espero que sea una grata experiencia, una grata sorpresa, una grata y rica aportación a su vida, para valorar que ser cristiano es un camino de felicidad, porque el eje de ese camino es el Evangelio, la buena nueva. Para concluir, vamos a recordar estas bienaventuranzas pausadamente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Paz y bien.